¿Qué tal, gente? Por aquí nuevamente Brandon Santibáñez con un videito más. Hoy me van a acompañar a ver sobre la importancia de lo que es la gestión de riesgo y les voy a estar mostrando otras cositas más. Estoy intentando de que los videos no se alarguen tanto. Así que, bueno, realmente creo que estuve como desde el miércoles de la semana pasada, claro, del 18, que no pude subir videos, no subí nada. He estado un poquito desaparecido, pero hey, acabo de ser papá. Así que eh, creo que estoy justificado. Aquí estamos todos bien chochos. Así que ya estoy ahora ya, la cosa está un poquito más ordenada, más calmada y estoy retomando este tema de los videos. Así que, bueno, de hecho tengo al chatito acá atrás durmiendo, así que de repente se llegara a escuchar alguna otra cosita. Pero bueno, sin más, no ni siquiera de hecho me metió al mercado antes de ir a la parte de la gestión de riesgo. Eh, Echemos una miradita cómo están los mercados. A ver, a ver, a ver. Estamos 24 del 02 las 11:44 de la mañana. O sea, 11:44 am. Realmente es un poquito tarde, pero a ver, veamos. El futuros del estándar Poor's, un -24. A ver, veamos rapidito una temporalidad diaria. ¿Qué nos depara este mercado? Claramente bajista, llegando a nuestra EMA de 100, lo cual es interesante. Hay algunos que ocupan la EMA exponencial de temporalidad 8, que es muy bueno para el corto plazo, la temporalidad diaria para los que deciden invertir en ETF, en cosas así. Perfectamente claro cómo se va en esta consolidación. Y sí. Europa van con un -0,30, UE, el DAX un -1% y Londres con un positivo 0,9. Asia, el Hang Seng menos casi un 2% y lo que sería Corea y Japón van positivos. El dólar está en un punto, creo que lo hemos visto en otros videos, lo cual está en un punto para mí bastante clave a considerar para una próxima inversión. De hecho, vamos a eliminar la EMA de... Fíjense cómo vamos a cambiarle el color a la EMA de 8. Vamos a dársela verde, yo creo. Naranjo. Por ahí está bien. En esta tendencia bajista que tenía, porque nosotros tenemos acá un canal, ¿cierto? Acá nosotros tenemos un canal que va en una tendencia claramente alcista, en donde el precio lo que ha venido haciendo máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, y ahora está haciendo claramente un mínimo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hicimos de una perspectiva a largo plazo es entender un poquito el tiempo en que se demoran estas consolidaciones, el retroceso que ha tenido, el porcentaje en retroceso que ha tenido cada consolidación y está en un punto que en estos momentos el dólar se desenvuelve. Entonces, a ver, lo interesante de esto, lo interesante de esto, voy a ahorrar un poquito acá, es no esperar 100% a que esta consolidación se desenvuelva, ¿ok? Para luego tomar posiciones largo y entrar, ¿ok? Porque si nosotros vemos acá estos datos, son 175 días lo que se ha demorado en generar una consolidación antes de ir a buscar precios más altos. Y ahí tenemos 175 días, acá tenemos otros 175 días desde que rompe desde esta vela 161. Y bueno, en estos casos se demoró muchísimo menos, consolida acá arriba antes de seguir disparando. Pero la importancia es cuando hablamos de largo plazo, de invertir en el dólar, cuando tenemos intención de invertir en ETFs, por ejemplo, que ya estamos hablando de broker un poco más tradicionales como el Banco Santander, Banco de Chile. Yo estoy usando actualmente lo que es el BTG Pactual, que es bastante bueno, y esto se escapa mucho de lo que sería el intradía, ¿cierto? Porque estas ya son posiciones sin apalancamiento y posiciones que dejamos una semana, 2 semanas. Es no esperar justamente este proceso, porque acá perfectamente podemos determinar esta caída que tiene y esta posible consolidación. Entonces, podríamos marcar niveles
de soporte y resistencia y comprar en el dólar acá, ¿cierto? En este punto de acá de más bajo y sacar la entrada acá arribita, ¿cierto? Y aquí nos estaríamos llevando un porcentaje de ganancia de un 2,7, un 2,33% hasta casi un 2,5%. Un 2,7% para mí es suficiente y, y terminas vendiendo los dólares, ¿cierto? Y te vas generando esa rentabilidad a lo largo de esta consolidación. O sea, básicamente lo que les quiero decir que en un punto de vista a nivel macro de inversiones tradicionales, tú puedes operar esta consolidación en campos de en campos de resistencia y campos de soporte. No necesariamente tienes que esperar a que se desenvuelva esta consolidación y entrar. Con que tú sepas entender y analizar lo que está sucediendo es suficiente para tomar posiciones y aprovechar, porque eh, no es eficiente esperar tanto tiempo o no es eficiente abrir una posición acá abajo en esta fecha, en esta fle- eh, vela verde y dejar esa posición abierta y esta posición sube, baja y yo mantengo, porque claro, porque mi objetivo es que el dólar se reevalúe, ¿cierto? Pero yo en todo ese proceso que yo esperé y pude haber esperado, o pude haber operado, perdí acá un 2%, perdí acá otro 2%, perdí acá otro 2%, y acá después ya simplemente yo le saco lo que realmente la jugada que le tengo que sacar, ¿cierto? Es distinto cuando yo espero suba, gano un 2%, pero como no vendo, vuelvo a cero. Sube, gano un 2% 3%, pero como no vendo, vuelvo acá a cero cuando el mercado retrocese y al final acá simplemente le termino sacando ese 13%. ¿Ok? Eso es como un tips que es bastante bueno. ¿Ok? Entonces, eh, eso sería en el dólar. Saltemos rapidito a otro porque como el tema de gestión de riesgo estoy revisando solamente los mercados. Eh, un indicador que es bastante interesante es el MACD. Mm, claro, acá me está pidiendo. O sea, es que no compro la suscripción de. No compro la suscripción de TradingView porque realmente no hago trading con TradingView y no necesito la suscripción, la verdad. De hecho, plataformas yo ocupo plataformas intraday como por ejemplo Quant Hour. Su momento igual estuve utilizando ATAS, así que ahí por si les quieren echar algún look. Por ejemplo, el estocástico lo tenemos en una muy buena posición, completamente en una zona de sobreventa, ya con intenciones en las que se está perdiendo esta fuerza y con próxima intención al ingresar. ¿Ok? MACD lo tenemos por zonas bastante abajo, por zonas completamente de venta, en donde el MACD acá técnicamente lo que nos dice es que claramente en toda esta tendencia bajista el control lo han tenido los vendedores. ¿Ok? Lo han tenido claramente los vendedores. em, pero muy bien ustedes saben que al final esto llega hasta un punto nomás como zonas de esta parte por acá y el precio ya puede consolidar y más si tenemos el estocástico en zonas de sobreventa, que todo esto sería de una mira ya incluso semanal. Vámonos a una temporada un poco más diaria. Perfecto, una temporada diaria tiene un poco más sentido lo que estamos conversando, incluso en qué aspecto. En que nosotros habíamos dicho que el estocástico lo teníamos en sobreventa, pero en una temporalidad diaria, el estocástico ya cruzó esta zona de sobreventa y va a buscar zonas de sobrecompra, o sea, estar en esta parte de arriba superior, lo cual es bastante lógico por lo que venimos conversando, porque nosotros estábamos hablando de operar o que se forme una posible consolidación. Entonces, el estocástico va a bajar, va a estar acá, como yo dije, tú compras en ese punto, ¿cierto? Zonas de sobreventa, que es muy, muy claro cómo estuvo en esta zona de sobreventa. Voy a marcar acá, por ejemplo, acá donde está fíjense cómo estuvo en esta zona de sobreventa en ese punto. Ahí está una entrada, ¿cierto?
ya en un movimiento a nivel macro donde ya está haciendo un mínimo y actualmente el precio ya te va generando una ganancia de un 2,7%. Entonces ya podrías sacar la posición porque el estocástico en temporales diarias ya va tocando zonas de sobrecompra. Entonces, ¿por qué esto va así? Porque el precio básicamente, como les digo yo, genera una consolidación y zonas de sobrecompra, zonas de sobreventa, zonas de sobrecompra, zonas de sobreventa. Entonces, la lógica es así. No hay que complicarse tanto, no hay que complicarse tanto la vida realmente y sobre todo cuando son inversiones a largo plazo. O sea, con esto realmente ustedes entienden esto y lo manejan, es suficiente. Ya lo importante es lo que quieres arriesgar en la posición, tu gestión de riesgo. Que eso es lo importante. Ok, vamos viendo más mercados que nos pueden interesar. El indicador del dólar. mm, Totalmente lateral. Voy a sacar lo que sería el MACD y estocástico, activar las gemas. El euro, negativo. Las tasas, los bonos a 10 años, tanto en Estados Unidos, van positivos, un aumento, el DFI también. Oro negativo con la plata, perfecto, la plata sigue cayendo. De una caída bastante fuerte que tiene, es coherente de que siempre de una caída fuerte se espera un retroceso fuerte igual. Em, Oro, con intenciones de querer seguir, va parejito con la plata, pero realmente acá hay que esperar un poquito. No hay mucho que hacer. El IPSA está bastante interesante. Con un colega estábamos analizando que se podría operar y tomar posiciones eh, en largo hasta este punto, de hecho, era hasta este punto donde el precio justamente llegó. O sea, que lo que pasó es que el IPSA estaba justamente en estos puntos de acá y acá estábamos buscando sacar una ganancia de un 1%, justamente un 1,42%, algo cortito, nada más que eso por entrada y se estaba esperando arriesgar un 0,43, de hecho era menos porque realmente la entrada se toma, al ser una temporada, hacer un a largo plazo, la entrada el stop loss o la salida de la entrada podría ser perfectamente más cortito, ¿ok? Entonces, eso. ¿Qué más tenemos? BTC, ¿qué tiene de interesante? Sigue cayendo, bueno, he visto las noticias y lo único que hace es caer, lo cual también eso es positivo porque tarde o temprano va a generar la oportunidad de entrada, está luchando en zonas que históricamente han sido resistencia, ¿ok? Ok, está en zonas muy importantes. em, Se nota la acumulación de este activo. O sea, por ejemplo, recuerden que a largo plazo acá está, cada caída y cada retroceso se considera compras. Cada caída, cada retroceso se compra. Entonces ya acá en este punto tiene un retroceso y fíjense acá cómo esta vela, por ejemplo, tiene un rechazo bastante brusco, deja una mecha bastante amplia. Entonces eso quiere decir que hay instituciones que están comprando en esta caída desde ya. ¿Ok? Están instituciones que están comprando desde ya. Esto hace que el precio llegue hacia arriba, ¿cierto? Acá tenemos grandes compras del precio tenemos grandes compras. El precio entonces lo que hace es seguir cayendo. Tenemos un gran volumen de parada nuevamente, fíjense esta vela. ¿Cierto? Entonces se están acumulando compras, ¿ya? ¿Ok? Esto realmente no es llegar y deducirlo de esta manera, pero como yo estaba investigando y estaba viendo otras cosas, lo ideal es, por ejemplo, investigar un poquito sobre la capitalización del mercado, ir comparando ese tipo de cosas, ir analizando el volumen, ¿cierto? Que se está transando, sobre todo en estas partes que notamos que tenemos rechazo y se va entendiendo efectivamente si realmente son momentos en los que el precio baja
y se están empezando a absorber esa caída, se está empezando a absorber, o sea, están empezando a tener compras y a empezar a acumular. ¿Ok? De hecho, por ahí creo que vi una noticia de una ballena que compró un X cantidad de dinero. Nunca está de más considerarlo. Pero investigar bien el tema del Bitcoin y entenderlo bastante bien porque va con una tendencia bastante fuerte y de que debería de remontar, lo va a hacer, solo que ya hay que tener en consideración que en estos puntos desde acá arriba tú tienes que entender que el Bitcoin ya es un activo caro, ¿cierto? Y está buscando zonas baratas para poder comenzar un nuevo ciclo. Ya, básicamente eso. Bueno, vamos a ocupar un mismo acá el mismo tema de TradingView para hablar un poquito sobre la gestión de riesgo. Yo, bueno, tenía mis apuntes porque cuando tengo mi estrategia yo lo suelo escribir en un Word y luego imprimo esa hoja y lo ando trayendo por ahí, ¿cierto? Entonces, a ver, hace poquito me escribió un, un, no sé, digámosle así, un suscriptor, no sé si está suscrito, pero un colega que está chequeando ahí mis videos y le pareció interesante el contenido que voy compartiendo porque realmente voy explicando las cosas como son, cruda y realidad, ¿cierto? No, no vengo acá a hacer videos para luego venderte un curso, ¿ok? No vengo a hacer videos acá para no sé, para mencionarte, oye, con esta estrategia va a hacer estas ganancias y va a despegar. Yo te doy por afirmado que cuántos videos a lo mejor ustedes no habrán visto de ese tipo y todavía siguen sin tener rentabilidad, porque realmente, como lo dije en un video anterior, sí te enseñan conceptos, pero son los conceptos base. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que de pasada igual te van nublando el contenido con otro tipo de cosas. Entonces al final no te terminan explicando y diciendo, a ver, te dicen, oye, ¿sabes qué? Enfócate en el smart money. Es que lo que pasa es que tú no conoces la dirección del mercado. No, la mayoría de la gente pierde porque realmente no entiende la dirección del mercado. Y sí, es válido, pero la base sólida es la gestión de riesgo. Eso es lo que te va a llevar siempre un paso más adelante y eso es lo que te va a llevar desde, aunque tu estrategia puede ser una estrategia en que pierdas 10 entradas y ganes 5, con una buena estrategia vas a estar ganando o vas a recuperar solamente con 5 entradas lo que perdiste en 10. ¿Ok? Porque en este mundo del trading, de los mercados financieros, no se busca no se busca tener la mayor asertividad y yo creo que todo eso lo entendemos, pero cuesta entenderlo, ¿ok? Porque no existe la estrategia perfecta y eso tienen que entenderlo y tienen que metérselo en la cabeza. No existe el smart money perfecto, no existe la liquidez perfecta, no existe nada de eso. ¿Ok? Lo que existe y la única realidad es que tu estrategia que tú tengas, ya sea Smart Money, Wyckoff, simplemente rompimientos de estructura, lo que sea, si tú lo complementas con una buena gestión de riesgo, puedes, créeme que puedes llegar a tener muy buena entrada y vas a durar más en este juego, que de eso se trata de permanecer en el juego, de tratar de estar en el juego lo mayor posible, porque cuando tú piensas en trader, en trading, hacer trading, lo que piensas es aumentarte el capital que tú tienes. Si yo tengo 1 millón, tengo $1000, hablemos de dólares para generalizar el peso. Cuando yo tengo $1000, lo que yo busco es aumentar ese $1000 a $2000. Si yo tengo $500, yo busco aumentar a $1000 esos $500, ¿cierto? Llegar a un punto en que después esos $1000 son, son $5000, son $10000. Y cuando yo ya tengo una consistencia, yo saco de esos $1000, saco esos $1000 lo que necesito para gastar en mi día a día, en lo que yo utilizo en mis gastos, mientras sigo generando y entonces busco generar más versus a lo que gasto. Y así es como yo voy haciendo crecer mi capital. ¿Ok? Esa es la idea, eso es lo que se trata. Entonces se trata de permanecer en el juego. No se trata de buscar grandes entradas
y extender mi take profit en un 1 a 5 y un 1 a 6 sí, puede funcionar, pero al largo plazo te vas a dar cuenta que el precio en la mayoría de los casos no llega a tu take profit y simplemente se, se revierte y eso te pasa por avaricioso. Entonces, no estás buscando permanecer porque no te estás focalizando en permanecer en el juego, sino que te estás focalizando en obtener mayores ganancias. Y es el camino correcto, ¿ok? El trading es un espejo, es lo que había mencionado en mis videos, ¿ok? Ya. Entonces, hablemos un poquito de gestión de riesgo. Cuando hablamos de gestión de riesgo, yo acá tengo unos par de apuntes y en primera instancia nosotros definimos lo que sería el drawdown. Perfecto. ¿Qué es es el drawdown? El drawdown, no voy a hablar tantas palabras técnicas, es básicamente el porcentaje que yo voy a definir para cuando yo llegue a ese porcentaje en mi cuenta, yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo paro. Si yo en mi cuenta voy perdiendo un 20% del capital total invertido en una primera instancia, o sea, si yo parto con $1000 y yo pierdo el 20% de esos $1000, yo simplemente me detengo. Me detengo, porque hay algo que está sucediendo mal. El drawdown es mi indicador que a mí me permite no perder el capital completo. Es muy distinto al riesgo por trade y así sucesivamente. ¿Ok? Acá los puntos que tengo, claro, sí, básicamente si llegas al 20%, replantéate la vida porque nos protege el drawdown de verdad nuestro capital completo. Entonces es muy importante definir esta tolerancia y decir, sabes que yo estos $1000, yo, eh, puta, si pierdo $500, para mí ya es suficiente y me detengo, ¿cierto? Por darte un ejemplo. Eso sería como punto uno. Define tu drawdown, investiga lo que es el drawdown, estudia lo que es el drawdown, porque es muy importante. Luego, eh, no se basa solamente con determinar el riesgo por trades, ¿cierto? Vamos por escala. Definimos el drawdown, que es nuestro límite de pérdida en decir, oye, yo aquí detengo todo. Yo aquí ya no opero más hasta recuperarme bien psicológicamente, me voy a pensar en que me estoy equivocando en mi estrategia y vuelves a operar en un mes, en 2 meses más. Eso es lo que se busca con el drawdown. Luego tú tienes tu pérdida máxima semanal. Tienes tu pérdida máxima semanal. Ya, perfecto. Tienes tu pérdida máxima semanal. 13,5%. ¿Ok? Eh, Este 13,5% te permite evitar llegar a tu drawdown, ¿ok? Para no llegar y parar. O sea, si yo tengo una pérdida semanal en toda mi semana, por ejemplo, yo tengo entre mis trades perdidos, erróneo, yo llego a una pérdida semanal de un 13,5%, me detengo antes, analizo cuáles son los errores que cometí en esa semana, ¿cierto? Y todavía me queda un margen de distancia para llegar a mi 20% que es el drawdown. O sea, todavía tengo una semana más, por ejemplo, para poder aguantar. Pero tendrías que tener una semana completamente perdedora, ¿ok? Y, y eso tendría que ser algo bastante negativo porque también antes de la pérdida máxima semanal, tú tienes que definir tu pérdida máxima diaria. Máxima diaria. ¿Ok? Yo acá en mi estrategia, mi máxima, tengo un 4,5%. ¿Ok? Ah, 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 ah. Perfecto. Esto es lo mismo que la pérdida máxima semanal. A lo que me refiero es que lo que es acá es el total de pérdidas en la semana. ¿Ok? Y esto sería total de pérdidas en el día. Total es como una racha, ¿cierto? Perfecto. Voy a hacer un cálculo por acá. Si yo
Perfecto. Ok, entonces eso sería. Em, Luego tienes que definir, ahora sí, lo que todos que cometen el error, que es lo único que suelen definir, que es el riesgo por operación. Operación, y acá vamos con un 1,5%. ¿Ok? Yo por operación voy a arriesgar en un 1,5%, y aquí vamos a un desglose de lo que estamos notando acá. Si yo arriesgo un 1,5% por operación, el punto 3 me dice, ok, tú en el día entonces solamente puedes tener 3 entradas perdedoras. Perde, perdedoras. Esto no significa que puedas parar antes. Yo puedo perder 2 entradas y paro mi operación día, pero tu estrategia te dice que el 4,5%, que equivalen a 3 entradas perdedoras en el día, ese es tu punto ya de clímax, tu punto máximo. ¿Ok? Ya de eso tú ya no puedes pasar. Porque perfectamente tú en el día puedes tener una entrada, ¿cierto? Ganadora y 2 perdedoras, ¿cierto? Perdedoras. ¿Y qué pasa? Que si yo voy un 1 a 2 en mi entrada ganadora, ¿cierto? Yo ya recupero lo que perdí en las 2 entradas perdidas. Entonces, es como va tomando sentido la gestión de riesgo. Espero que se entienda. ¿Ok? Si no, lo mismo, pueden escribirme al correo, dejar los comentarios. Con gusto aclaro estos puntos. ¿Ok? Pasa lo mismo con el tema de la pérdida semanal, 3,5%, lo dividimos sobre el 4,5, perfecto. Em, Pasa lo mismo con el tema de la pérdida que vamos a tener nosotros en la semana. Entonces, si nosotros tenemos, por lo que yo entiendo acá, riesgo por operación 1,5, si arriesgamos 3 entradas perdedoras, nosotros paramos ese día, no operamos más, perfecto, ¿ok? Si nosotros tenemos dentro de esa semana, perdimos un 4,5%, ¿ok? ¿Cierto? O sea, perdimos 3 operaciones hoy día lunes y tenemos un 4,5%, perdimos mañana martes 3 operaciones, ahí tenemos un 9%, y volvimos a perder 3 operaciones más, ahí alcanzamos el 13,5%. O sea, tenemos 9 entradas perdedoras dentro de una semana para poder replantearnos y volver a analizar. Lo cual, tener 9 entradas perdedoras en la semana tendría que ser claramente una racha bien perdedora, pero con una buena gestión de riesgo, con que 1, 2 entradas o 3 entradas que tengas ganadoras de un total de 9 trades, y hayas hecho 3 entradas ganadoras y el resto hayan sido perdedoras, vas como evitando que te acerques a ese 13,5% semanal. ¿Ok? Entonces, em, por eso es importante definir que técnicamente esto sería nuestro riesgo-beneficio. ¿Ok? Un 1 a 2 es bastante bueno, un 1 a 3 positivo. Como recomendación, como les venía comentando hacia atrás, un 1 a 4, un 1 a 5, un 1 a 10, es algo que los profesionales realmente no suelen hacer. Los 1 a 10, los 1 a 15, eso se suele hacer, se suele ver muchísimo en la inversión a largo plazo. Ok, se suele ver en la inversión a largo plazo, tú donde dejas correr la operación y es completamente distinto el tipo de inversión, ¿ya? Porque en el intraday, en el scalper, el mercado es volátil, tú juegas con mucho ruido, entonces, claro, hay muchos en el Smart Money que dicen, oye, en el Smart Money lo que hace es que, da igual porque en el fondo, en lo que dice el Smart Money, da igual porque en el fondo lo que hace es acotar tu stop loss, ¿cierto? Y dejar correr las ganancias, ¿cierto? Entonces lo que pierdes en ese stop loss, porque es como un francotirador que le llaman, versus a lo que puedo ganar es más como compensado. O sea, con que gane una,
¿cierto? Después las próximas entradas, aunque las puede ir perdiendo porque el precio se me revierta, lo voy a ir cubriendo con lo que gane. Pero te vas creando un concepto erróneo de lo que realmente es operar en el intraday o en el scalper. Yo aprendí, tuve la gran suerte de aprender inversiones, sobre todo intraday o scalper, de un trader profesional que tuvo la oportunidad de aprender de uno de estos chiquillos que, que nos enseñó una estrategia bastante buena. Y él jamás, jamás nos habló ¿ok? Para eso existen herramientas como el famoso break-even. O sea, si tú quieres dejar correr tu operación a 10 puntos de 30 tick, lo que sea, cierra parcializado. Tú tomas ganancias parcializadas, asegura ganancias. O sea, no voy a estar, ¿qué sentido tiene dejar correr mi operación 1, 2, 3 horas, 4 horas, para después regresar y ver que esa operación al final la perdí por no haber cerrado ganancias parcialmente y el precio simplemente se revertió y perdí 3 horas, 4 horas, que a lo mejor con haber ido un 1 a 2 hubiera sido más que suficiente, ¿ok? Entonces, una gestión de riesgo sólida y sencilla se ve como esto, ¿ok? Se ve como esto. Em, Claramente esto te lo va a definir el lotaje, ¿cierto? Con lo que va a operar, la cantidad que va a operar, ¿ok? Siempre te lo va a definir eso. Pero una estrategia sólida ya con esto es más que suficiente. El punto cambia, el punto cambia, si tú defines esto, créeme que es más que suficiente. El punto cambia, y esto yo se lo quiero a darlo como un tips, como un bono extra con respecto a esta breve clase sobre gestión de riesgo. eh, no es igual definir tu drawdown sobre el capital que tú vas a operar que cuando tú vas a una cuenta de fondeo, ¿ok? Porque tienen como una pequeña trampa las cuentas de fondeo y esto va justamente para quienes están intentando pasar a una cuenta de fondeo y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, hay cuentas de fondeo em, que, a ver, de hecho, busquemos, hecho una miradita a unas cuentas de fondeo para darles datos reales, que es lo que a mí me gusta. A ver, alguna cuenta de fondeo de futuros positivo que sea como un Take Profit Trader. Entremos por acá. Vamos a conocer. Acá está, 25K. Acá me dice que la cuenta son 25K. ¿Ok? Vamos a voy a correr esto un poquito por acá. Ya, aquí. La cuenta es de 25K. 25K. Es decir, tú tienes 25K para operar. ¿Ok? Eso es lo que ellos te dicen. El profit target, dinero. dinero. 25K. Luego tenemos el profit target, que se conoce que es el objetivo al que tú tienes que llegar. O sea, cuando tú llegas a los $1.500, ya considera que pasaste como la primera etapa de la cuenta de fondeo. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos por acá? Tenemos, dice Day Loss Limit 500 que ha sido removido. Perfecto, pero tenemos un drawdown, acá te lo dice. Acá te eliminan lo que sería el pérdida máxima diaria. ¿Ok? Lo sacan. Pero ojo, esto lo sacan porque ellos saben que esto es importante. O sea, tú tienes que tener una pérdida máxima diaria. ¿Ok? Como nosotros lo estamos definiendo acá en la gestión de riesgo. O sea, estamos hablando de Take Profit Trader. Si ustedes investigan, por ejemplo, esta plataforma, sí, es una plataforma profesional de inversiones, en donde sí fondean a muchos traders y son bastante legales, pero
el negocio de ellos no deja de ser el, el ganar por la suscripción de traders que no logran tener una buena gestión de riesgo, que no logran pasar la etapa y al final terminan generando dinero con la suscripción, con el pago para poder renovar la cuenta y volver a comenzar poder colocarla a cero, ¿cierto? Entonces ellos conocen que el Day Loss Limit, que tu pérdida máxima de área es importante, y ellos lo eliminan y te dicen, mira, ¿sabes qué? Lo hemos removido, o sea, te están jugando la psicología. Lo que nos interesa acá, y a lo que quiero llegar, es que acá te colocan el EO Trailing Drawdown, o sea, te dicen 1500. Nosotros volvemos acá y colocamos que nuestro drawdown es de $1500, ¿cierto? Perfecto, pero tú tienes 25K para operar. Lo que haría alguien que no se da cuenta, haría lo siguiente. Eh, riesgo por operación, riesgo por operación sería un 2% o 3%, ¿cierto? Del capital, que serían los 25K, ¿ok? Vamos a la calculadora, 25.000 por el 3%. Serían, esto es igual a 750. ¿Ok? Perfecto. Vamos a hacer, este es el caso 1. Vamos a ver con el caso 2, que nosotros vamos a arriesgar un 1,5% por operación por operación en esta cuenta de 25K. Entonces, 25 25.000 por el 1,5. El 1,5 para mí es mi número espectacular. Es el número que a mí me gusta que yo arriesgo en mis operaciones. Un 1,5% es lo ideal. ¿Ok? Aún así, arriesgando un 1,5 en esta cuenta de 25K, el riesgo por operación son de $375. Acá son 750. Quiero que entiendas porque esta parte es muy importante de lo que vamos a hablar. Y voy a poner el caso 3. Por último, aquí vamos a regar solamente el 1,5%. 25.000 nuevamente, el 1% por operación, 250. El 1% por operación, $250. Ok, perfecto. Si yo tengo una estrategia que no está tan pulida, ¿cierto? Em, y tengo errores, y acá te están diciendo, viejo, si tú llegas a los $1.500 de pérdida, si tú llegas a los $1.500 de pérdida, tu cuenta se cancela. ¿Ok? Tu cuenta se cancela. O sea, tú llegas a los $1.500 de pérdida total, porque esto es la pérdida total, que se calcula al final del día y toda la cuestión. Tú llegas a los $1.500, tu cuenta se cancela. Entonces, si yo voy a arriesgar el 2 o el 3% y cada entrada significa un riesgo de 750, si tengo 1.500 lo divido en 750, o sea, técnicamente en el caso 1 bastaría con tener dos operaciones malas para perder ya los $100 que me costó la cuenta de suscripción. ¿Ok? 1.500 dividido por los 375. En el caso 2, necesito tener cuatro entradas malas y pierdo la cuenta. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y en el caso 3, por lógica, serían 6 entradas. Dos entradas malas,
4 entradas malas, 6 entradas malas es algo que todo trader tiene. A veces tienes esta semana de rachas perdedoras en la semana. Nosotros acá, nosotros fácilmente tú puedes tener una semana perdedora. Hay meses perdedores también de repente que destruyen a trader porque no gestionan bien su riesgo. Entonces eh, es imposible no equivocarte en 2 entradas, o en 4 entradas, o en 6 entradas. ¿Por qué? Porque acá el tips que les quiero dar para las personas que están buscando la cuenta de fondeo no está en sacar el drawdown de, no está en sacar no está en sacar el riesgo por operación de los 25K. El riesgo operación, tu real drawdown donde tú tienes que parar es los $1.500, ¿ok? Y aquí realmente tiene el valor de saber si yo voy a pagar una cuenta fondeada de 25K o voy a pagar mejor una cuenta fondeada de 50K, que en este caso lo que hace acá paralelamente, lo que hace acá paralelamente es aumentar mi drawdown, ¿cachai? Lo que hace es aumentar mi drawdown. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque la cosa cambia. Si yo saco el riesgo por operación, y les voy a dar ya la calculadora para acá. Si yo saco el riesgo por operación, si yo voy a arriesgar un, un 3%, ¿de qué? Del drawdown que ellos me dicen, oye, tú pierdes 1.500 y la cuenta se te cancela. De ahí yo tengo que sacar el riesgo de operación de ese drawdown de los 1.500, no de los 25K. La historia cambia en el caso que cuando yo tengo $1.000 y yo voy a operar esos $1.000, y claro, el riesgo de operación yo lo voy a calcular sobre los $1.000, porque los $1.000, cuando esos $1.000 lleguen a cero, ahí es cuando yo dejo de operar, porque ya no me queda más dinero. Esos $1.000 son mi drawdown. En este caso a ti te dicen, tú tienes una cuenta, claro, de 25K, pero es un engaño, porque cuando tú llegues a perder los $1.500, tu cuenta se cancela, ¿cierto? Y tú no pierdes los 25K, ¿cierto? Tú llegas a los 23,5K. Es cuando la cuenta llega a los 23,5K, tu cuenta se cancela. Perfecto. Entonces tu drawdown son los 1.500 y el riesgo por operación tú lo tienes que sacar de esos $1.500. ¿Ok? Entonces, si yo tengo los $1.500 y le saco por el 3%, que es por el riesgo de operación, creo que acá me equivoqué, 1.500 por el 3%. Perfecto. Acá la cosa cambia. Eh, 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 eh. Acá está. Déjame colocar la flechita. Entonces yo lo que realmente voy a arriesgar por operación van a ser $45 por operación. Operación. Y, y si yo arriesgo 1.500, lo divido en los 45, tengo que tener un total de 33,3 trade perdedores para yo recién perder mi cuenta de fondeo. ¿Ok? Entonces, ese es el truco y esa es la magia y esa es la manera en que tú tienes que gestionar el riesgo según lo que vas a hacer. ¿Ok? Entonces, ahora tú dices, perfecto, son $45, esto lo podemos seguir hacia arriba, son $45 y el objetivo, el profit target para poder pasar esta prueba son 1.500 dólares también, como que es lo que vimos. Em, y yo voy a arriesgar $45 por operación. Perfecto. Si voy con una estrategia de un 1 a 2 o un 1 a 3, que es lo que yo les recomiendo y no superar eso, es decir, que si yo arriesgo 45, voy entonces a buscar ganar 90, ¿cierto? 90 USD. ¿Ok? Era la calculadora por acá. Voy a buscar entonces ganar $90. Em, si esos 1.500 yo los divido por los $90 con 16 operaciones,
con 16 operaciones ganadoras, pasamos la prueba. ¿Ok? Con 16 operaciones ganadoras pasamos la prueba. ¿Ok? Estos 16 operaciones ganadoras van siempre y cuando sean 16 operaciones líquidas ganadoras. Lo cual no va a ser así porque de las 16 operaciones que quizás vayamos a realizar, vamos a tener dos perdedoras, tres perdedoras, y ahí vamos a tener que remontar con unos par de operaciones siguientes, ¿ok? Pero ya con 16 operaciones ganadoras pasamos la prueba. Entonces, esta es la manera correcta en la cual tú tienes que trabajar tu gestión de riesgo y trabajar este tema del drawdown, ¿ok? No quería que el video se alargara tanto, pero, a ver, la persona que realmente quiera aprender se va a tomar el tiempo porque es como decía mi abuela, el mejor medicamento que mejor te hace no es el más rico, sino el más malo. Y aquí lo que quiero llevar con esta analogía es que si tú realmente quieres aprender trading, es aprende las bases correctas y aprender las bases correctas y entender bien el juego te va a tomar más tiempo, va a ser más aburrido, ¿cierto? Es claro, pero si tú quieres ir por lo rápido y que quieres ir por la parte técnica, que sí estamos claros, es lo más entretenido, ¿cierto? Es lo más versátil, es donde yo me siento más pro, ¿cierto? Pero así no se va a lograr. Si yo no tengo las cosas claras acá en mi mente, yo no tengo la gestión de riesgo claro, no tengo claro cuál es mi drawdown, no tengo claro cuál es mi pérdida máxima diaria, mi pérdida máxima semanal, mi riesgo por operación, ¿en qué lo estoy calculando? ¿Por mi capital total o lo estoy calculando por un drawdown? Entonces, acá yo digo, tengo $1000 y mi drawdown el 20%. Cuando llegue yo a ese 20% de los $1000, yo paro de operar. Entonces, podríamos incluso ser más objetivos y decir, yo no necesito llegar al 20%, no necesito perder esos $1000 para operar. ¿Cuánto equivalen ese 20%? Y miren cómo cambia la historia. Acá nosotros decíamos que el riesgo por operación era un 1,5, ¿cierto? Y la historia cambia. O sea, vamos a hacer lo siguiente, para que sigan entendiendo este tema del riesgo por operación. El riesgo por operación 1,5. Vamos a sacar los cálculos. Yo tengo $1000 por el 1,5%, $15. 15, 15 USD, que es lo que yo voy a arriesgar. ¿Ok? Perfecto. Es lo que yo voy a arriesgar por operación. Y lógicamente, si buscamos un 1 a 2, ¿cierto? Está más que claro. Yo voy a buscar ganar 30 USD. Ya con eso es como lo suficiente. Les voy a escribir acá para buscando un 1 a 2. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Pero la historia es completamente distinta si yo soy más minucioso y digo, de los $1000 que yo tengo como capital, por el 20% equivalen a 200. A 200. Este 20% de los $1000 por el 20% equivalen a 200 USD. ¿Ok? Tengamos claro eso. Acá la historia cambia. Eh, entonces, si yo sigo acá y sigo aplicando esta lógica y yo digo, perfecto, el 1,5 de, de esos $200 que sería, si esta cuenta llega a $200, pierdo $200, yo me detengo, ¿cierto? Yo me detengo. Pero fíjense que las matemáticas cambian bastante si yo lo que hago es, tengo, tengo $200, lo divido en los 30 con 6 trades, en este caso de acá, en esta postura de acá, con 6 trades, yo debo parar, ¿ok? Yo me detengo, dejo de operar, lo cual con una semana, fíjense, con una semana que entre, yo me detengo, yo paro, ¿ok? Pero no asimismo, si yo este 1,5% lo calculo sobre los $200. Entonces mi riesgo por operación cambia completamente. $200 por el 1,5%,
debería de arriesgar 13.200 por el 1,5%. Ahí está. Debería de arreglar 3. El riesgo se transforma en riesgo 3%, o sea, 3 dólares. 3 dólares. 3 dólares. Entonces, si yo hago la cuenta y digo 200, lo divido por 3 dólares, tengo que tener 66 trade perdedores para recién llegar a mi drawdown del 20% que equivaldrían a estos $1000. O sea, son distintas maneras de poder observar o de cómo podemos arriesgar y todo va a depender de nuestra tolerancia al riesgo. Y tú dices, oye, pero ¿cómo yo voy a arriesgar? Entonces voy a arriesgar 3 dólares para ganar, para ganar 6 dólares si voy un 1 a 2. Ese es el gran problema de los traders retail, la falta de capital. Justamente porque el capital de que tú vayas a operar te lo define tu riesgo. ¿Ok? No me lo define mi 1 a 2, no me lo define la estructura, no me lo define mi máximo y mi mínimo, me lo define el riesgo. ¿Y sobre qué yo estoy calculando mi riesgo? Si yo tengo $1000 y al llegar a un 20%, que serían los $200, yo decido, calculo ese 1,5 sobre los $1000, lo cual me van a tardar 6 trades para poder llegar al 20% y pierdo, o calculo eh, es 1,5 sobre los $200 y cuando pierda $200 van a ser 66 trades perdedores, ¿cierto? Y tengo una racha más amplia de perder. Eso va a depender de ti. Y sí, y lo que te va a limitar va a ser el dinero. Por eso, porque este es un negocio de capital, de dinero. Tú tienes que entrar acá con dinero. Y por eso muchos entran con la idea de, de entrar con las cuentas fondeadas, porque no cuentan con el capital. Y si tú quieres aplicar una estricta gestión de riesgo, para realmente ser consistente a largo plazo y poder marcar la diferencia, esta es la manera en que tú tienes que aplicar el tema del riesgo, ¿ok? ¿Te ves limitado por dinero? Bueno, entra en una cuenta de fondeo, ¿cierto? Esa es la realidad y es así como esto funciona. Por eso los grandes inversionistas entran con fondos con dinero, con gran capital, para arriesgar lo que ellos tienen que arriesgar según su gestión de riesgo y que no se vean limitados por un tema de capitales. O sea, no voy a arriesgar 3 dólares para ganar 6, o sea, 6 dólares. O sea, no voy nunca a aumentar esta cuenta, no voy a vivir nunca del trade. Pero es que esta es la realidad. O tienes $1000 o te tomas un tiempo y juntas dinero, juntas 5 millones, juntas 3 millones y gestionas bien tu riesgo, ¿cierto? Cosa que te dé un porcentaje de riesgo considerable a lo que quieres escalar. ¿Ok? Pero eso, básicamente eso es lo que les quería mostrar. Espero que esto le haya quedado claro cómo funciona la correcta gestión de riesgo. Lo vimos de distintos puntos de vista. Cualquier duda, cualquier comentario, eh, déjenlo ahí en los comentarios o escríbanlos por correos como lo hizo Martín. Voy realmente a estar encantado porque mi intención de estar aquí es poder justamente ayudarlos. Así que, sin más, esto tarda 53 minutos, perfecto, me alcanzar a subirlo a TikTok. Así que, eso chiquillos, por favor, métanse esto en la cabeza, que esto es la real constancia, lo que realmente te construye y lo que realmente te va a generar poder escalar a largo plazo. Es el correcto manejo de tu dinero, el gestionar el riesgo. No evitamos el riesgo, lo gestionamos. Ya, y eso tiene que estar siempre acá. Así que eso, sin más, nos estamos viendo en un próximo video.